Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a mi canal de tutoriales en YouTube. Hasta ahora hemos visto en este canal diversos tutoriales sobre cómo podemos utilizar 3D Studio, V-Ray y algunas otras herramientas para crear nuestros renders. Hemos visto cómo podemos, por ejemplo, preparar materiales, hemos visto cómo podemos modelar nuestros objetos. También hemos visto un poco por encima cómo podemos preparar nuestros HDRs para que sean más realistas. Y también hemos visto las consideraciones que hay que tener a la hora de renderizar para que nuestro render sea fácil de postproducir, para que tengamos más fácil la tarea de realizar la postproducción. Pero hasta ahora hemos visto muy pocos tutoriales o ninguno sobre postproducción. Voy a empezar a hacer algunos tutoriales sobre postproducción en este año 2016 y, como siempre me gusta hacer, voy a empezar por lo más sencillo y poco a poco iremos incrementando la complicación en estos tutoriales. De manera que hoy vamos a ver un tutorial muy sencillo que consiste en comprender un poco mejor qué son los render elements y cómo podemos utilizar algunos de ellos, los más básicos, para componer nuestro render final. Esto tiene algunas ventajas que vamos a ver a continuación. A la hora de trabajar con render elements hay varias maneras en las que podemos utilizar nuestros render elements para construir nuestra imagen final. En este tutorial, como es el primero que vamos a ver de este tipo, nos vamos a centrar en el más básico, en una metodología que consiste simplemente en renderizar estos pases que estáis viendo aquí. Más adelante veremos una metodología de composición un poco más avanzada que, a pesar de que es un poco más compleja, nos va a dar más flexibilidad porque vamos a tener control individual sobre las sombras y sobre distintos elementos que dentro de esta metodología no podemos controlar por separado. Pero de momento vamos a empezar con esta, que es la más sencilla. Para poder componer nuestra imagen final a partir de pases necesitamos los siguientes pases: el pase de reflexiones, de iluminación global, el pase de lightning, refracción y especulares. Aquí he añadido dos pases extra. En uno tenemos el lightning, pero solamente de esta luz de la lámpara, y en otro tenemos el lightning solamente de esta luz de la ventana. Sería este mismo pase, pero separado en dos fuentes de luz independientes. Eso nos va a permitir tener un poquito más de control en postproducción, pero los imprescindibles serían estos. Si nuestra escena tiene algunos materiales con Subsurface Scattering, tendríamos que añadir un mapa de Subsurface Scattering, que sería, un canal, perdón, de Subsurface Scattering, que sería este que tenéis aquí. Si nuestra escena tiene, por ejemplo, objetos autoiluminados, tendríamos que añadir también el canal de autoiluminación. Además de estos canales básicos, yo considero muy importante V-Ray Wire Color o cualquier otro sistema de máscaras, ya que es muy habitual que en postproducción tengamos que recurrir a las máscaras para hacer ajustes. Y además nos dan mucha versatilidad en el caso de que el cliente nos pida un cambio que podamos hacer de esta manera. En mi opinión, los mejores tipos de máscaras son los Multimate, muy por encima de Wire Color, pero a mí me gusta renderizar un Wire Color siempre por si acaso, nunca está de más. Multimate lo que nos permite es almacenar 3 máscaras en cada uno de los canales de nuestro archivo. En el canal rojo tendríamos una máscara, en el canal azul tendríamos otra y en el canal verde tendríamos otra. Las configuramos aquí abajo y es muy sencillo. Simplemente seleccionamos el canal y añadimos los objetos que queremos que pertenezcan a esa máscara. Evidentemente, como solo tenemos 3 canales, es muy probable que para crear todas las máscaras que necesite nuestra escena sea necesario que creemos varios Multimate. No es problema porque podemos añadir todos los que queramos. Otro canal súper importante es el canal de ZDepth, que de momento no vamos a cubrir en esta imagen, ya que lo veremos un poquito más adelante en un tutorial dedicado exclusivamente a ese canal. Una vez que tenemos configurados nuestros render elements, simplemente renderizamos nuestra escena normal. Y aseguraros cuando hagáis esto, yo prefiero utilizar el frame buffer de V-Ray, pero depende de cómo vosotros trabajéis, será de una manera o de otra. Y simplemente activáis esta opción de aquí para que os guarde los render elements y le definís una ruta para guardar vuestros archivos. Una vez que hemos renderizado nuestra imagen y ya tenemos guardados nuestros render elements, dentro de Photoshop podemos utilizar esta herramienta dentro de Scripts para automáticamente seleccionar todos nuestros pases y de esta manera cargarlos en capas dentro de nuestro PSD. Esto nos puede ayudar a ahorrarnos un poquito de tiempo.
Si os habéis fijado bien, no he utilizado pase de Ambient Occlusion, es un pase que no suelo utilizar, la verdad, creo que genera un efecto bastante artificial y que se abusa mucho de él. No obstante, pues es un pase que si os gusta utilizar, podríais haber añadido en vuestros render elements. Voy a ordenar estos render elements de una manera que me guste a mí un poco más antes de empezar a trabajar con ellos. Tenemos aquí el pase de iluminación global. Luego tenemos nuestro pase de reflexiones, que es este que tenemos aquí. Tenemos nuestro pase de especulares. Tenemos nuestras refracciones. Tenemos la luz que entra por la ventana y tenemos la luz de nuestra lámpara. Y luego tenemos este otro pase que es la suma de la luz de la ventana y la luz de la lámpara. Como ya los tenemos por separado, no necesitamos este pase. Y ahora es muy sencillo, simplemente los colocamos uno encima del otro y los ponemos todos en modos añadir. Es fundamental para que esto funcione correctamente que estemos trabajando de forma lineal en 32 bits. Si no estáis trabajando de forma lineal y en 32 bits, tendréis que usar el modo screen y los resultados ya no serán perfectos. Yo os recomiendo siempre que al menos para esta parte del trabajo lo hagáis de forma lineal. Al margen de estos canales, he renderizado aquí, como siempre, en nuestro canal de máscaras, por si tenemos algún problema o el cliente nos pide algún cambio rápido. Y para ejemplo, he preparado aquí un Multimate, que vamos a ver ahora cómo funciona. Antes voy a desactivar aquí los extras. Si os fijáis, dentro de Multimate tenemos tres canales, rojo, verde y azul. Y si nos vamos a los canales, podéis ver que en cada uno de estos canales tenemos en efecto una máscara independiente. Una para la alfombra, aquí hemos aislado la pared y aquí hemos aislado el sofá. Esto lo podemos usar de muchas maneras, quizá la más fácil es simplemente seleccionar en este canal, por ejemplo, el sofá, de manera que ahora aquí podemos crear ajustes, una capa de ajuste, por ejemplo, puedo crear de exposición y automáticamente se me va a haber creado con la máscara que tenía seleccionada y ahora puedo ajustar de forma individual mi sofá. La principal ventaja que obtenemos al trabajar de esta manera es la flexibilidad de nuestra imagen. Podemos hacer ajustes que de otra manera serían muy complicados. Por ejemplo, puedo decidir apagar o encender esta luz de mi lámpara, o algo quizá no tan drástico, porque ya veréis más adelante que quizá es un poco difícil eliminar por completo esta luz, ya que no solo está presente en este pase, sino que también está presente en este, y si os fijáis aquí también está presente en el pase de iluminación global. De manera que a veces, por ejemplo, algunas cosas requieren un poquito más de trabajo. Pero cosas sencillas como, por ejemplo, de repente ajustar la exposición de una luz en concreto es muy sencillo. Puedo, por ejemplo, aumentar la luz de mi lámpara o disminuirla. Y puedo hacer lo mismo, por ejemplo, con la luz que entra a través de la ventana. Puedo decidir, por ejemplo, que quiero menos cantidad de luz a través de mi ventana. De manera que tiene menos importancia esa luz en mi escena. O puedo hacer lo contrario, puedo aumentar mucho la cantidad de luz que entra a través de mi ventana. Esto, como veis, ya solamente por esto merece la pena trabajar de esta manera, ya que nos ofrece mucha flexibilidad, sobre todo en este trabajo que en muchas ocasiones está sujeto a muchos cambios. Vamos, por ejemplo, a hacer un ajuste en nuestra pared. Vamos a hacer otro experimento. Vamos a seleccionar aquí nuestra pared. Y ahora con la pared seleccionada lo que podemos hacer, por ejemplo, vamos a crear una capa de tono y saturación y vamos a cambiarle el color a nuestra pared. Como veis, pues podemos teñir de repente nuestra pared de un color muy concreto. Esto pues es muy interesante en cualquier producción. Y lo bueno que tenemos es que no necesariamente tenemos por qué cambiar todos los elementos a la vez. Podemos, por ejemplo, decidir cambiar solo las reflexiones en uno de nuestros objetos, aumentarlas, disminuirlas, etc. Y siempre podemos añadir ajustes a nuestra composición una vez que hayamos terminado. Lo que yo os recomiendo cuando terminéis de trabajar con vuestras capas es que las convirtáis en un objeto inteligente. De esa manera podéis volver a jugar con las capas en 32 bits y pasar vuestro lienzo a 16 bits para darle los ajustes de color que normalmente se hacen con plugins que no soportan los 32 bits. Ya veremos más adelante en otro tutorial cómo hacer esto mismo en After Effects, por ejemplo, pero en Photoshop lo que yo os recomiendo es, pues eso, lo transformamos en objeto inteligente y ahora podemos, este lienzo lo podemos transformar en 16 bits.
para poder trabajar con las herramientas en 16 bits. Ya veremos, cuando veamos las opciones en After Effects y en otras plataformas de postproducción, veremos que esto no hace falta. Pero en Photoshop, pues para poder conservar nuestros archivos originales en 32 bits, esta es una de las maneras de hacerlo. Y ahora haciendo doble clic, pues aquí como veis seguimos teniendo nuestros archivos en 32 bits, mientras que nuestro lienzo está en 16 bits y nos va a permitir utilizar todas las herramientas. Podemos, por ejemplo, ahora añadir los efectos finales para darle el aspecto final a nuestra imagen. Vamos a empezar con un poco de contraste, que como sabéis, pues es una de las cosas que son imprescindibles cuando trabajamos de forma lineal. Siempre hay que añadir contraste, tal vez podemos jugar un poco con la saturación, desaturar un poco más nuestra imagen. Y ahora por último lo que podríamos hacer es añadirle un look determinado a esta imagen. Pues por ejemplo yo lo voy a hacer con curvas para no entrar de momento en otras herramientas más complejas, pero esto lo podéis hacer con cualquier plugin de los típicos que hay, con cientos de filtros, etcétera. Son muy fáciles de usar y nos dan muchas opciones muy rápido. Podemos por ejemplo pues teñir las sombras de colores azulados. Vamos a añadirles un poco de verde para que no estén tan magentas, para que sean un poco más cian. Y vamos a quitarle un poco de rojo también, por ejemplo, que es una de las postproducciones típicas, por así decirlo. Y pues ahora podemos, por ejemplo, si queremos, podemos separarlo en dos curvas independientes, o aquí podemos seguir trabajando con estas curvas. Las curvas, por ejemplo, son una herramienta que voy a cubrir con mucho detalle en un tutorial que voy a dedicar exclusivamente a las curvas. Las curvas son muy buenas para manejar el contraste, pero no son tan intuitivas para manejar el color. Por esa razón, para manejar el color tenemos herramientas diferentes, como por ejemplo las típicas 3 ruletas que habéis visto en la mayoría de programas de corrección de color. Son más visuales y mucho más fáciles de trabajar para el color. Sin embargo, yo encuentro que las curvas son muy interesantes para manejar, por ejemplo, el contraste. Aún así, vamos a utilizarlas. Vamos a crear aquí otras curvas, por ejemplo. Y en esta ocasión vamos a intentar manipular un poco los brillos, por ejemplo. Vamos a eliminar un poco de azul en los brillos. Vamos a darle ese toque vintage que se ha puesto de moda últimamente y que tienen muchas imágenes. Y vamos a ver si quitamos... el rojo está bien. Y una cosa muy interesante que podemos hacer ahora pues es tal vez trabajar en modo soft light, que nos va a dar un punch un poquito más interesante. Como veis tenemos control individual de nuestros colores, y ahora si queremos reducir el contraste que introdujimos originalmente con nuestras curvas, pues lo podemos reducir aquí un poco. Esto ya serían técnicas de postproducción básica, las veremos un poco más adelante, estudiaremos un poquito más las distintas herramientas, pero lo importante de este tutorial era que vierais cómo podemos utilizar los render elements. Ya veis que es facilísimo utilizarlos y que nos ofrecen una cantidad de opciones tremendas. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais al canal y que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.